Hola, buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de dos temas muy importantes. Uno que es la promoción a la anticoncepción y el otro es el abordaje de enfermedades de transmisión sexual que producen úlceras. Adentrándonos al tema de la anticoncepción, tenemos que hay métodos anticonceptivos de inicio rápido. Estos métodos anticonceptivos no dependen de que la usuaria inicie un nuevo ciclo menstrual. Lo puede usar de inmediato en cuanto ella lo vea conveniente o en cuanto ella lo quiera utilizar. Y hay una gran variedad de ellos. ¿Cuáles son sus ventajas? Por ejemplo, reduce la posibilidad del embarazo al reducir el tiempo de espera hasta que llegue el ciclo menstrual. O sea, por ejemplo, en los casos de los anticonceptivos, de que la usuaria necesita esperar a que llegue su ciclo menstrual, en ese intervalo puede haber embarazos. Hay un alto índice de posibilidades. Otra, otra ventaja sería que las personas, las usuarias que tengan un ritmo o, o sus ciclos menstruales irregulares, o que tomen pastillas de emergencias, estos métodos anticonceptivos se adaptan a ellas. Otra ventaja en la cual algunas mujeres pudieran utilizarlo y les puede beneficiar mucho son en las personas que olvidan las instrucciones de cómo tomar diariamente sus métodos anticonceptivos normales. Todas esas importancias y todas esas ventajas ofrecen esos métodos de inicio rápido. Además que también reduce el costo del reabastecimiento de la anticoncepción desde el nivel del sector salud hasta la economía propia de las pacientes. Eh, bueno, tenemos que unos ejemplos de esos anticonceptivos son los anticonceptivos orales, y también el implante subdérmico, la inyección de acetato de medroxiprogesterona. Todos estos se consideran de ese tipo. En caso de que estos métodos anticonceptivos llegaran a ocasionar algún aborto, el profesional de la salud, el médico, tiene que hablar con la mamá, con la señora, y decirle que si realmente quiere interrumpir el embarazo o si quiere seguir con el embarazo, porque estos medicamentos pueden dañar la integridad del bebé. Bien, en caso de que haya un embarazo hay que suspenderlos inmediatamente, eso definitivamente. Bueno, y para las señoras que decidan interrumpir su embarazo, tienen que reiniciar otra vez su tratamiento anticonceptivo de inmediato, ya sean hormonales o sean implantes. Después de que se haya utilizado la anticoncepción de emergencia con levonorgestrel, se puede iniciar la anticoncepción inmediata de forma hormonal, pero en caso de la anticoncepción con acetato de ulipristal se deben esperar hasta 5 días para el inicio rápido de la nueva anticoncepción hormonal. Si ven, es un tiempo muy largo de espera y en ese intervalo puede haber embarazos. Por eso las usuarias tienen que conocer estas ventajas y desventajas de cada método anticonceptivo y así ellas pueden elegir el que más les convenga. Bueno, también se necesitan precauciones anticonceptivas. Por ejemplo, pues las personas que utilizan estos métodos de inicio rápido, pues sí, o sea, no tienen que esperar al inicio de su nueva menstruación, de su nuevo ciclo menstrual, pero da la casualidad
que algunos métodos anticonceptivos no ofrecen su máxima efectividad desde el primer día. Por lo tanto, que hasta que el método anticonceptivo agarre una eficacia mejor, la paciente tiene que usar métodos de barrera como lo que es el condón o simplemente la propia abstinencia. Tenemos que el dispositivo intrauterino es el método de anticoncepción de inicio rápido más efectivo. Tenemos que el DIU o el dispositivo intrauterino es mucho más efectivo de inmediato los 10 minutos después de la expulsión de la placenta y aumenta mucho la anticoncepción comparada cuando se realiza la colocación del DIU después de las 6 semanas del nacimiento del bebé. Hay un estudio llamado CRES que publicó que la salpingectomía parcial después del parto es más efectiva, mientras que la menos efectiva es cuando se aplica la laparoscopía de eclipse resorte. Dado que como es un pequeño dispositivo que puede fallar, puede moverse, puede incluso ocasionar varios márgenes de error. También tenemos la OTB, que es la oclusión de tubárica bilateral. También es aceptado en mujeres nulíparas, o sea, mujeres que no han tenido ningún bebé o que sean jóvenes, pero pues hay que tener el consentimiento informado para que no haya malos entendidos y para que después, si la paciente se arrepintió del tratamiento, no vaya a provocarle problemas legales al médico o al personal de salud. Tenemos que la OTB tiene una falla acumulada a los 5 años de 1.3% y a los 10 años hasta el 1.8%. Pues se recomienda dar seguimiento en los primeros 3 meses de la OTB para confirmar que la oclusión tubárica bilateral fue adecuada, que se realizó correctamente. Bueno, tenemos que, para que se haga una OTB o algún otro método anticonceptivo, pues se les pide una, se les pide una prueba de embarazo y que salga negativa. Pero aún así hay posibilidades de que aunque la prueba de embarazo salga negativa, ya haya un inicio de embarazo. Y por lo tanto las personas tienen que utilizar métodos anticonceptivos hasta que se llegue el momento de la OTB para evitar un embarazo. Y no tienen que confiarse de que si ya se tomaron la prueba y salió negativa. Porque, porque si el embarazo es muy temprano, pues ni siquiera las pruebas a base sanguínea pueden detectar estos. Bueno, el DIU de cobre puede insertarse hasta las 120 horas posteriores al coito que no haya utilizado protección. Tenemos que, por ejemplo, la anticoncepción de emergencia con la buenogestel es menos eficaz en mujeres que tienen un índice de masa corporal superior al 25 y por ejemplo el acetato de ulipristal puede tener menos eficacia en mujeres que tienen un índice de masa corporal superior a los 35, mientras que el DIU no tiene esas limitaciones de peso ni de índice de masa corporal, mientras que algunos hormonales sí los tienen, y eso disminuye en algunos hormonales su eficacia anticonceptiva. Bueno, tenemos que dar eh, consultas anticonceptivas. También hay que hacer una exploración de la elección y la adherencia de los anticonceptivos en el contexto más amplio del comportamiento sexual del individuo. Hay que ayudarle al paciente a elegir cuál es el correcto para ellos, a sus circunstancias sociales y
y a a las necesidades que ellos necesiten. Tenemos que cuando hay intervenciones sociales, eh, el uso del condón eh, pues se incrementa, o sea, el uso en porcentaje del condón y otros anticonceptivos se incrementa demasiado y evita de que haya más embarazos. Así como las intervenciones sociales, pues también ayuda mucho que haya sesiones educativas grupales o individuales o impartidas en escuelas o en instalaciones comunitarias, para que así desde muy pequeños o los niños que están ya con ideas o con inicio de su vida sexual estén orientados y puedan ser protegidos y así eviten un embarazo que no desean y eviten también enfermedades de transmisión sexual. Bueno, también hay muchos métodos en los cuales, por ejemplo, aquí una imagen que nos indica que los métodos más efectivos y que además no hay que recordar usarlos y además ofrecen menos efectos secundarios son los permanentes, como es la esterilización femenina y la vasectomía masculina. Otros métodos que también son muy eficaces, pero tienen algunos efectos secundarios, son el DIU y los implantes subdérmicos. Hay otros métodos anticonceptivos que son muy efectivos, pero deben usarse con mucho cuidado. Son, por ejemplo, la píldora y las inyecciones anticonceptivas, y tienen muchos efectos secundarios. Otros que son efectivos, pero deben usarse con cuidado y no ofrecen efectos secundarios, o tal vez algunos, son el condón masculino y el femenino, y métodos vaginales. Y en dado caso también métodos basados en el conocimiento de la fertilidad, como por ejemplo checar los días fértiles de la usuaria. ¿Cómo comparar métodos? Bueno, hay consideraciones importantes, como considerar efectos secundarios, el grado de efectividad, si la paciente quiere, si la o el paciente quiere algún método anticonceptivo permanente o largo o a corto plazo, es una cuestión para que el paciente decida, ¿no? Y también ah, tomar, tomar la consideración que si también quieren protegerse contra el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. Pues en estos casos, cada usuario o usuaria tienen que hablar con su pareja para que pareja y la comunicación íntima entre ellos, pues lleguen a un acuerdo qué método anticonceptivo les resulta mucho más cómodo. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos un diagrama de flujo. En las personas en edad reproductiva que acuden a la unidad de salud, pues se les da la atención de salud sexual por medio del profesional de la salud, se le hace una historia clínica, se le hace una valoración, se le brinda consejos sobre los métodos anticonceptivos, y en caso de que se haga la pregunta si el paciente acepta el método o no lo acepta. Si no se acepta, se continúa con la consejería. Y si el paciente si acepta el método, pues se va a proporcionar opciones y asesoría de cada método anticonceptivo que existe. Por ejemplo, se les brinda la información de que hay hormonales combinados, como por ejemplo los anticonceptivos orales, los anticonceptivos inyectables, los parches. También existen los hormonales con progestageno solos, que son los anticonceptivos orales, también algunos inyectables, implantes.
También tenemos los dispositivos intrauterinos, que es el de cobre y el hormonal. También tenemos los métodos de barrera, que es el condón masculino, el condón femenino. Y los que son de anticoncepción de emergencia. Y los métodos quirúrgicos, que son la vasectomía y la OTB, que esos ya son métodos anticonceptivos permanentes. Bueno, aquí tenemos una tabla que habla de los beneficios adicionales y precauciones de los anticonceptivos. Y el siguiente tema que abordaremos es el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual que producen úlceras genitales. Por ejemplo, la etiología más frecuente de las infecciones de transmisión sexual son las etiologías bacterianas, los virus, los protozoarios y los ectoparásitos. Aquí tenemos a la izquierda de la diapositiva una tablita en la cual aparece la enfermedad de transmisión sexual. A su izquierda aparece el agente etiológico y a su derecha aparece el periodo de incubación en el cual utiliza el agente infeccioso como para enfermar al paciente. Ahora, ¿qué complicaciones se pueden producir a causa de las infecciones de transmisión sexual? En hombres puede provocar la orquiepididimitis, la estenosis uretral, infertilidad, cáncer de ano o de pene, demencia. En las mujeres que puede provocar, pues puede provocar cáncer cervical, parto prematuro, enfermedad pélvica inflamatoria, abortos, dolor pélvico crónico, infertilidad, esterilidad, embarazo ectópico, infecciones postparto y mortalidad materna. Y en los niños puede provocar bajo peso al nacer, mortalidad perinatal, malformaciones congénitas, daño ocular, pulmonar, óseo y neurológico y muerte perinatal. Bueno, las infecciones de transmisión sexual se van a transmitir por lo general mediante el contacto sexual sin protección, cuando existe alguna penetración, ya sea vaginal o anal. Aunque también es posible que las IETS se puedan contagiar por otras vías, como por ejemplo la vía oral o las vías sanguíneas o la vía perinatal. Enfermedades como son la sífilis y la hepatitis B, como por ejemplo. Bueno, aquí tenemos otra tabla del manejo inicial de la persona con sospecha de infección de transmisión sexual. Se le realizan preguntas generales, como por ejemplo su nombre, edad, su sexo, orientación sexual, identidad de género, estado civil, ocupación, escolaridad, lugar de origen y residencia actual, viajes dentro y fuera del país y prácticas sexuales en ella. También se le pregunta su motivo de consulta, qué molestias tiene, cuándo iniciaron las molestias, dónde tiene las molestias, cuándo fue su última relación sexual sin protección, si ha tenido sexo oral, si ha sido tratado por alguna infección de transmisión sexual, qué medicamentos han utilizado. También, en personas con úlceras o secreciones uretrales se les pregunta si es única o tiene varias úlceras, si son dolorosas, si tiene dolor o hinchazón en la ingle, si ha aparecido más de una vez en el mismo lugar. Si tiene una secreción uretral, pues cuando inició la secreción, que si se acompaña del dolor o ardor al orinar, que si tiene dolor en la ingle o más abajo. Y en mujeres, si tiene flujo vaginal, hace cuánto tiempo el flujo, tiene dolor en la parte baja del abdomen, si siente dolor al tener relaciones sexuales, si ha visto alguna secreción en su pareja, si si notó algo anormal en su última menstruación, y se le ha retrasado la menstruación. Y, y bueno, ya hablando de tratamientos, por ejemplo tenemos el tratamiento para la sífilis.
Bueno, la sífilis es una enfermedad sistémica que es producida por la Spirocheta treponema palladium. La infección se puede clasificar como adquirida o congénita. La adquirida pues es transmitida por vía sexual o transfusional y la congénita transmitida de madre a hijo en el útero. La sífilis adquirida se divide en sífilis temprana y tardía. La sífilis temprana comprende en los estadios primarios, secundarios y latentes precoces. La sífilis tardía se refiere a la sífilis latente tardía, gomosa, neurológica y cardiovascular. Tenemos que el tratamiento de elección para las personas adultas con sífilis terciarias con o sin VIH-Sida es la penicilina G benzatínica de 7.2 millones de unidades en total, administrado en 3 dosis de 2.4 millones de unidades intramuscular en cada uno, en intervalos de una semana. También tenemos el tratamiento de primera elección en personas adultas con sífilis primaria, secundaria y embarazadas con o sin VIH-Sida. Aquí agregamos a las mujeres embarazadas. Y sería el tratamiento adecuado la penicilina G benzatínica de 2.4 millones de unidades intramuscular en una sola dosis. También está el tratamiento de primera elección para personas adultas con sífilis latente, temprana y tardía de duración desconocida con y sin VIH-Sida. La sífilis latente temprana tenemos la penicilina G benzatínica de 2.4 millones de unidades intramuscular en una sola dosis. Y en la sífilis latente tardía o sífilis latente de duración desconocida tenemos a la penicilina G benzatínica de 7.2 millones de unidades total. Y en los tratamientos de personas adultas con sífilis terciaria tenemos la penicilina G benzatínica de 7.2 millones de unidades. Tenemos también el tratamiento para herpes genital. ¿Qué es el herpes genital? Pues es una infección por el virus del herpes simple tipo 2. Es la causa principal del herpes genital. Su importancia a nivel de salud pública radica en el rol que puede jugar eh, en la facilitación de un contagio de VIH por las úlceras y lesiones que provoca ese tipo de enfermedad en el paciente. Bueno, hasta la fecha tenemos que los síntomas se pueden modificar con aciclovir o atenuarlos. Tenemos que el tratamiento de elección para los herpes simples genital y la infección y la coinfección por el virus de VIH tenemos al aciclovir de 400 miligramos vía oral 3 veces al día durante 5 a 10 días. Tenemos también el famciclovir de 500 miligramos por vía oral 2 veces al día durante 5 a 10 días. También tenemos el valaciclovir de 1 gramo por vía oral 2 veces al día durante 5 a 10 días. También tenemos el tratamiento de elección para herpes genital simple sin VIH, como es el aciclovir de 400 miligramos vía oral 3 veces al día durante 7 a 10 días. El aciclovir de 200 miligramos por vía oral 5 veces al día durante 7 a 10 días. El faciclovir 250 miligramos por vía oral 3 veces al día durante 7 días. Y el valaciclovir de 1 gramo por vía oral 2 veces al día durante 7 a 10 días. También tenemos el tratamiento de elección para herpes simples genital y la coinfección del VIH, que es el aciclovir de 400 a 800 miligramos por vía oral 2 veces o 3 veces al día, o fanciclovir de 500 miligramos por vía oral 2 veces al día, o valaciclovir de 500 miligramos por vía oral 2 veces al día. También tenemos la terapia supresora de herpes simple genital, como es la aciclovir de 400 miligramos por vía oral 2 veces al día, fanciclovir 250 miligramos por vía oral 2 veces al día, valaciclovir 500 miligramos por vía oral una vez al día y valaciclovir 1 gramo por vía oral una vez al día. También tenemos el tratamiento para el chancroide,
que esta es la combinación de una úlcera genital dolorosa y acompañada de adenopatía inguinal supurativa dolorosa, que sugiere el diagnóstico de esta enfermedad. El agente causal es el H. ducreyi, un bacilo anaerobio facultativo gram negativo. La infección es frecuente en muchas partes del mundo como África, el Caribe y el sudeste asiático. No se recomienda el uso de tetraciclinas o penicilinas para el tratamiento de chancroides debido a la resistencia antimicrobiana generalizada en todas las regiones geográficas. El tratamiento de primera elección para el chancroide es la citromicina, 1 gramo por vía oral en una dosis única. También tenemos la ceftriaxona de 250 miligramos por vía intramuscular en una sola dosis. Tenemos el ciprofloxacino de 500 miligramos vía oral 2 veces al día durante 3 días y la eritromicina de 500 miligramos por vía oral 3 veces al día durante 7 días. También tenemos el tratamiento para el linfogranuloma venéreo. El linfogranuloma venéreo es causado por la trachomatis serotipo L1, L2 y L3. Es muy frecuente entre las personas heterosexuales y se caracteriza por una pápula o a veces una úlcera genital autolimitada que ocurre en el sitio de la inoculación y posteriormente se acompaña de adenopatías inguinales dolorosas y unilaterales. El tratamiento de primera elección para ese padecimiento es la doxiciclina de 100 miligramos por vía oral 2 veces al día durante 21 días o la eritromicina de 500 miligramos por vía oral 4 veces al día durante 21 días. Tenemos que la infección anogenital no complicada se trata con doxiciclina de 100 miligramos por vía oral 2 veces al día durante 7 días o la citromicina 1 gramo por vía oral con dosis única. También tenemos la infección por clamidia durante el embarazo, que es la eritromicina de 500 miligramos por vía oral 4 veces al día, o la amoxicilina 500 miligramos por vía oral 3 veces al día. También tenemos el tratamiento para granuloma inguinal. Este es causado por una bacteria gram negativa intracelular, la cual es la Klebsiella granulomatis. La enfermedad se manifiesta clínicamente de forma de lesiones ulcerosas progresivas e indoloras sin linfadenopatía regional. Las lesiones tienen una alta vascularización y pueden sangrar fácilmente al tacto y es muy rara en el país. El tratamiento de elección para el granuloma inguinal es la doxiciclina de 100 miligramos por vía oral 2 veces al día por 3 semanas o hasta que las lesiones hayan sanado. También está la acitromicina 1 gramo por vía oral una vez por semana por 3 semanas o hasta que las lesiones ya hayan sanado. También la ciprofloxacino de 500 miligramos vía oral 2 veces al día por 3 semanas o hasta que la lesión haya sanado. También tenemos el tratamiento de segunda elección, la eritromicina de 500 miligramos por vía oral 4 veces al día. La tetraciclina 500 miligramos por vía oral 4 veces al día. Y la trimetoprina 80 miligramos con sulfametoxazol de 400 miligramos una vez al día, mínimo 14 días.